Todo el mundo habla de 1811. Pero ¿cómo era el mundo antes de ese 14 y 15 de mayo? ¿Qué es lo que pasaba en el mundo? Primero que hay que tener en cuenta que el mundo, por lo menos conocido, era Europa. Las grandes potencias estaban en Europa. Siglo XVIII, finales de 1700, había un país que estaba emergiendo, que era un grupo de colonias, pero no era una potencia, que eran los Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos se independiza ya a finales de 1700, oficialmente en 1783 se independiza de Inglaterra, pero estaban las grandes potencias. ¿Cuáles eran las grandes potencias? Inglaterra, principalmente los británicos y los franceses. Entonces ahí en ese mundo, en esa época, viene algo fundamental que fue la Revolución Francesa. A ese proceso se le llama mucho la Ilustración. ¿Qué era la Ilustración? La Ilustración eran grandes pensadores liberales del movimiento liberal que iban contra la monarquía. Acuérdate que en ese momento todos eran los reyes, la sociedad era totalmente distinta, existían esclavos, existía la nobleza, era otro mundo. Yo creo que si nosotros queremos mirar 1811, esa época, con nuestros ojos de hoy, con nuestros conocimientos de este mundo, hace muy difícil. Sí, una locura. Una locura, era otro planeta literalmente. La Revolución Francesa, ahí viene el famoso término de izquierda y de derecha. El famoso ideología política, ese de zurdo, ese de derecha. Las discusiones que tenemos hasta hoy. Exactamente. ¿Qué pasó? Cuando fue la Revolución Francesa, los que se sentaban a la derecha del rey eran pro monarca, se sentaban a la derecha. Y los que estaban en contra de ese sistema, que increíblemente eran los liberales, ideológicamente hablando, se sentaban a la izquierda. Entonces, por ahí viene el término. Bueno, y en ese momento nace una figura fundamental que fue el famoso Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, después de la Revolución Francesa, cobró fuerza y en esa época, en los 1800, empieza a invadir distintos territorios y se genera una guerra importante entre las grandes potencias que era Inglaterra y Francia, ¿verdad? España salía a Francia y ahí empiezan las principales guerras, las principales batallas. ¿Y qué pasa? Como Inglaterra no podía ganar a Francia por el poderío que tenía Francia, Inglaterra empieza con una estrategia distinta. ¿Entendés cómo viene a repercutir esto acá Claro, porque la idea que mucha gente tiene hoy, si miramos con los ojos de hoy, aquel mundo pasa algo en Francia y nosotros a los 10 segundos estamos enterados acá. Sí. Se toma una decisión en Inglaterra, a los 10, 20 segundos tenemos la decisión hasta en español, traducida casi al momento. Pero el mundo era otro. Sí. ¿Qué decisión se tomaba ahí y cómo comenzó a repercutir, digamos, en el nuevo mundo que éramos nosotros en aquella época? Totalmente. Viene una invasión inglesa a la región. ¿Por qué? Porque esto era territorio español, aliado de Francia. Entonces los ingleses dicen, bueno, ya que no le podemos ganar ahí, atacar ahí navalmente, el mundo se manejaba por agua, todo era el mar y ríos. Entonces vienen a invadir el territorio español, que en este caso era el Buenos Aires, el principal, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, donde nosotros éramos parte, la provincia de Paraguay era parte. Entonces en 1806 invade Inglaterra, hubieron dos invasiones, pero para hacerte corta la historia, invaden Buenos Aires, después Montevideo, y nosotros los paraguayos nos vamos a defender esa invasión. Ahí murieron algunos paraguayos, estuvo Velasco, Yegros, tuvo días importantes. Entonces eso fue fundamental, porque al invadir ellos el territorio nuestro, por decirlo de alguna manera, trajeron el libre comercio, 2 años estuvieron, trajeron libre comercio, otro sistema de gobierno, y debilitó mucho la imagen que tenían los gobernadores españoles. Ahí los primeros patriotas empiezan a decir, estos no son tan guapos como parecía, ¿verdad? Eso fue fundamental. Encontraron un contrapeso a lo que veían. La palabra única ya no existía, había, digamos, otra opción. Sí. Los primeros movimientos de ella. Después Napoleón, increíblemente, se pelea con España y termina invadiendo España, sus aliados. Y le hace correr al rey, a la monarquía española. Acuérdate que eran nuestros reyes, eran virreinato. Entonces toma el poder de España su hermano, un francés. Entonces fue un problema, ¿verdad? Fernando se llamaba el heredero del trono. Su hermana se casa con Carlota, se casa con el monarca portugués que se llamaba João.
¿Y qué pasó? João ve que Se ponía, jodía la cosa, digamos, en... Napoleón empezó a arrasar. Era un movimiento imperialista. Entonces João viene a su gran reino, que tenía un reino, pero su territorio era el imperio de Brasil. Entonces viene a Brasil con toda su corte. Imagínate, esto debe ser una selva emergente, de repente viene una corte europea y se instala en el Brasil. Entonces eso cambió totalmente y avivó mucho el movimiento patriota. Y los primeros en reaccionar, en independizarse, fueron los argentinos. Por lo menos en nuestra región, ¿verdad? Haití fue antes, pero fue pequeño. Acá en 1810, 25 de mayo, viene la Junta de Buenos Aires y se independizan ellos, ¿verdad? Nosotros nos enteramos de cómo se iba moviendo, hoy se habla de geopolítica, ¿verdad? Cuando hay movimientos, digamos, de este tipo, nos enteramos cuando el mundo se comienza a mover por ese intento de invasión al virreinato del Río de la Plata, y muchos se dijo los paraguayos fueron a defender Buenos Aires, sí, como si fuera que ya fueron a defender un territorio que era independiente. Ajá. En realidad lo que ellos van a defender, o el Paraguay va a defender, es el virreinato del Río de la Plata, de lo que formábamos parte, digamos, en aquel momento. Sí, sí. Y hace rato hablábamos de cámara contigo de la identidad paraguaya. Eso es fundamental de entender. El Paraguay como tal existe desde antes de la colonia. El nombre, la identificación geográfica del lugar donde nosotros vivimos, ya era Paraguay desde antes de la colonia. Fíjate que Hernán Arias fue el primer gran gobernador de aquella época de la provincia, del comienzo de 1600, ya había escritos donde él se refería al gentilicio de paraguayos. Eso no ocurrió en nuestros países vecinos, ¿verdad? Que tardaban muchísimo en identificarse como tal. Entonces la identidad paraguaya era muy fuerte. Eso es fundamental de entender. Entonces ese sentimiento patriota ya existía como identificarse, se nos conocía como los paraguayos. Eso siempre fue distinto, ¿verdad? Es muy profunda la historia para recorrer, pero al ser un país mediterráneo, después de 1617 nos quedamos sin costa del mar. Eso hizo que, obvio que hubieron muchas cosas negativas que sucedieron en nuestra cultura, pero también muchas cosas positivas. Eso reavivó la identidad y el sentido de pertenencia. Hizo que, imagínate, no es como hoy, como vos estás contando que había internet. Claro, no podía saber exactamente qué pasaba. Con audio, video y fotos, ¿verdad? Realmente era tu identidad y el sentimiento de donde vos pertenecías era tu tesoro. ¿Cómo surge la idea es decir, ¿y de quién nos vamos a separar? Porque en ese movimiento, un año antes, Argentina, lo que hoy es Argentina, dice, bueno, la Junta de Buenos Aires, nosotros comenzamos a hacer la nuestra, digamos, ¿verdad? Ese movimiento entre Inglaterra, la invasión a España, esa alianza entre parte de la corona española y el reino de Portugal, la presencia en lo que hoy es el Brasil. ¿En qué momento alguien dice, nosotros tenemos que jugar también nuestro partido? Claro. Mira, ya se movió ese sentimiento patriota en la invasión inglesa, ya se hablaba mucho de eso. Toda la región hablaba de eso, el movimiento patriota por causa de lo que pasó en la Revolución Francesa, lo que estamos hablando. A la gente no le gustaba el tema de Francia. Pero fíjate que de alguna manera Francia viene a tomar, claro, era el dueño ahora de España, era Francia. Entonces, ¿qué pasó? Fue fundamental la invasión de Buenos Aires, los porteños. El famoso Belgrano, Manuel Belgrano. Invade, viene a invitarnos a que a sumarse al nuevo movimiento. Nosotros les respondemos una carta de que veíamos buenos ojos, que íbamos a ser amigos de ellos, pero que no nos íbamos a sumar, no íbamos a defender de Buenos Aires. Entonces nos invaden, nos atacan, literalmente. Ellos tenían un ejército formado. Nosotros no éramos un país que tenía mucha preparación militar hasta ese entonces. Éramos muy aguerridos, todo eso, pero no había un ejército con armas. Ellos sí, ¿verdad? Entonces nos defendimos, llegan por la zona de Paraguay, los soldados de esa zona, ¿verdad? Con Belgrano, y ahí la famosa batalla de Cerro Porteño. Cerro Baé también se le dice, ¿verdad? Cerro Porteño se le conoce, y bueno, perdimos muy grande esa batalla, murieron muchísimos paraguayos, y principalmente el gobernador Velasco, que era nuestro gobernador, corre, abandona el ejército, se retira de la batalla. ¿Verdad? Y eso fue fundamental entender, porque ahí vieron los muchachos, este que abandona, o sea, la moral de los patriotas se alza. Poquito después
se va a acercar desde el Paraná este señor Manuel Belgrano y hay una nueva batalla. Ahí ganan los paraguayos, terminan echándole un tal Cabañas, fue el héroe ahí, el que comandó todo. Le ganan, se la rincona, se les perdona la vida a los porteños, no se les mata. Dicen por ahí la leyenda, esa parte de la historia siempre es dudosa, pero puede ser que sea cierto, donde entrega su espada Belgrano y Cabañas le dice: no, toma uno, caíste en batalla, ustedes solo vinieron a cumplir una orden, le devuelve y le respeta la vida. Paraguay siempre tuvo esa actitud, para analizar también, siempre tuvo esa nobleza en casi todas las batallas, ¿verdad? Entonces, ahí comienza, ¿verdad? Entonces después de eso viene, que ahí se define, ¿verdad? Que realmente querían tomar el poder, los próceres de Mayo, ahí se juntan, eran todos jóvenes, también tenían una población muy... era una población muy joven, digo, los que terminaron siendo los próceres de la independencia. Todos muy jóvenes, menos de 30, algunos 24, eran jóvenes en serio, bien jovencitos. Y bueno, ahí se prepara la toma del poder de los patriotas y eso estaba preparado para el 25 de mayo, ¿verdad? ¿Cuál fue el detonante? Velasco empezó a tener relaciones con Portugal, quería como que buscar a alguien que le defienda. Acuérdate que estaba la corte ahí, Carlota. Estaba buscando un nuevo aliado, digamos, para el territorio. Claro, y los muchachos le dijeron: bueno, basta, ahora es el momento, ¿verdad? Antes que venga el ejército, porque Portugal tenía el mejor ejército de la región. Ahí le vamos a ganar. ¿Por qué? Porque esto mucha gente lo reclama, dice, toda la región fue como que explosiva la independencia de cada uno de los países y lo de Paraguay fue como muy pacífico. Fue como ir a tocar una puerta y decir retírese, y estuvo un tiempo en el nuevo gobierno, lo que puede ser el primer ensayo, una transición, digamos, de un gobierno a otro. Pero ¿qué en realidad ocurrió que hizo que Velasco diga, bueno, la dimisión estaba más cerca que de una batalla? Sí, yo concuerdo que fue pacífica en el 14 y 15 de mayo. No, esos 2 días. Esos 2 días. Pero yo digo, hay que poner en contexto, ¿verdad? Lo que sucedió en Paraguay, lo que sucedió con los ingleses en 1806, 1807. O sea, hubo mucho derramamiento de sangre que hizo que se debilite Velasco, ¿verdad? Entonces, Paraguay, o los patriotas, vienen en 3 columnas ese 24, el 14, digo bien, 14 de mayo, a las 22 horas, el repicar de la campana en la Catedral de Asunción, toda esa zona céntrica tan hermosa, ¿verdad? Se reunieron ahí donde es la Casa de la Independencia, a las 22 horas suena la campana y se van y toman el cuartel de la plaza. Hace 35 personas más eran, pero tenían toda la artillería de Asunción, todas las armas. Entonces ahí entra una negociación en esa madrugada con Velasco. Y bueno, no es que Velasco se quiso rendir en la primera, pero nos puso resistencia, y cuando iba a poner, le ofrecieron una marra, otro gran guerrero de la época, le da a Velasco y le ofrece, como, vamos a tomar guerra. Y Velasco decide, eso también lo hable, él decide no. Claro que estaban todos los cañones apuntando a su casa. No, tampoco era una decisión más inteligente. Y una vez yo me puse a investigar por mi parte la historia de Velasco, porque me llamó la atención, ¿verdad? Y Velasco era un militar súper valiente, súper capo. En España ya tuvo bastantes guerras. O sea, era un capo que vino acá también en la invasión de los ingleses. O sea, no, era un cobarde. Realmente es para analizar por qué se rinde de esa manera. Y hay que tener en cuenta que después él se queda en el Paraguay y muere en el Paraguay muchos años después, ¿verdad? Conviviendo con toda la población, ¿no? O sea, no es que él estuvo apartado, exiliado, retirado, él convivió en el Paraguay. Convivió en el Paraguay. El doctor Francia era medio duro con los españoles, ¿verdad? Una vez le hizo desfilar en la plaza, ¿verdad? Días enteros. Él tenía para otro video, pero él se queda en el Paraguay y muere acá. Yo creo que él le quiso al Paraguay. Eso es lo que tuvo en nuestra tierra siempre, doctor. Algo que cautivó, algo. Fíjate que todos los países de la región, hasta arriba, hasta Puerto Rico, los boricuas, todos eran tribus indígenas, ¿verdad? Originales, ¿verdad? Los boricuas, los charrúas, en Uruguay, los tupí, los guaraní, acá. Desaparecieron todas las lenguas, se quedó el español. Acá en nuestro país, sin embargo, no sucedió eso. Los españoles aprendían a hablar el guaraní, por eso nosotros hablamos el guaraní. Oye, poca gente, lo poderosa que es la cultura paraguaya es fuerte, es poderosa, y yo creo que cautivó. Por eso acá no se habla mucho de
que la colonización fue violenta tampoco con los guaraníes. ¿Qué es lo que permanece en ese periodo de tiempo de la identidad paraguaya y se fortalece? Porque existieron otros intentos de anexarnos siempre, o sea, siempre vamos a sumarnos, vamos a formar. Hoy podemos hacer mucha comparación de aquel momento con lo que se vive, ¿verdad? Vamos a hacer un bloque, vamos a juntarnos acá, vamos a tomar decisiones en los que tenemos más territorio. Sí. Esas discusiones permanecen hasta hoy, pero ¿qué hizo que el Paraguay en ningún momento decidiera de mudar, como decía aquella famosa carta, ni de amos ni de cadenas? ¿Qué hizo que se fortalezca esa identidad? Yo creo que sin duda, sin lugar a dudas, tenemos muchísimas cosas que siempre tuvimos que mejorar, muchas cosas que no son nuestras principales virtudes. Pero si hay algo que siempre hemos tenido a lo largo de la historia, desde la colonia, 1524 se funda el Paraguay, van a ser ahora en unos meses 500 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que siempre hubo? Para el paraguayo, la soberanía siempre fue fundamental, la identidad y la soberanía. Siempre que esas cuestiones estuvieron en riesgo, salió a relucir lo más fuerte de nuestro pueblo. Siempre, históricamente, hasta hoy. Hay muchísimas otras cosas que no tenemos, muchas fortalezas que tenemos que también trabajarlas, sin duda. Por ejemplo, el Japón es muy clásico en la disciplina, ¿verdad? Los alemanes en la escalabilidad, en la producción. Cada uno tiene, los árabes son muy famosos por el comercio. Cada uno tiene su piedra angular, lo que es clásico único. Sin duda, para el paraguayo y la paraguaya, la soberanía, el honor siempre fue fundamental. Y hoy, respondiendo a tu pregunta, creo que de alguna manera tenemos que recordar eso, ¿verdad? La soberanía fue lo que siempre nos hizo único, lo que nos hizo permanecer entre todos estos gigantes, sobrevivir a esas guerras fatales que hemos tenido de exterminio, sin igual en todo el mundo. Porque hubieron muchas guerras grandes también, gente que perdió mucha población, pero en relación al total de habitantes, lo que pasó con nosotros fue un impacto arrollador, ¿verdad? Entonces, es importante, yo creo que recordar y entender quiénes somos realmente y lo que vale nuestra identidad nacional, nuestra soberanía, y recordar en este 14 y 15 de mayo por qué somos libres. Yo creo que es fundamental para todo ser humano saber quiénes somos. Eso te da solidez y te da otra forma de mirar tu día a día. ¿De quién se independizó el Paraguay en aquella época y de quién se tiene que independizar hoy? Y en aquella época finalmente nos terminamos independizando de España, ¿verdad? Hubieron ahí por el camino lo que hablamos de Buenos Aires, pero finalmente nos independizamos de España. ¿Y de quién nos tenemos que independizar hoy? Esa es una gran pregunta. Yo creo que somos independientes, tenemos que recordar eso, que somos independientes, y recuperar nuestra identidad y lo que nos hizo gloriosos ayer, hoy y siempre.